Y bueno, el tema de la reforma fiscal vuelve otra vez a la palestra pública en República Dominicana. Ayer el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado de la conclusión de la revisión de la evaluación de la economía dominicana y vuelve otra vez a ratificar la necesidad imperiosa de una reforma tributaria, una reforma fiscal en la República Dominicana que no solo se enfoque en el ingreso, sino también en el gasto, y hace referencia al Fondo Monetario Internacional, como siempre, a que hay que revisar las exenciones fiscales y que también hay que hacer una especie de ampliación de la base imponible del ITEVIS. Otro punto que toca el Fondo Monetario Internacional y que hay que prestarle atención para que no caigamos tal vez en ese gancho es el relacionado con la flexibilidad. Flexibilidad de la tasa de cambio. No se lleven mucho de eso. Eso de la flexibilidad de la tasa de cambio puede que haga que nos lleven el dólar, sabrá Dios a qué cotización, y ya está por encima del 60 por 1, de acuerdo con las publicaciones del propio Banco Central. Aunque elogia el comportamiento de la economía, los fundamentos macroeconómicos del país, el Fondo Monetario Internacional está haciendo un planteamiento relacionado con algo que viene, porque ya el gobierno dominicano ha informado que antes de que concluya este mes de septiembre va a dar a conocer la propuesta preliminar que tiene de reforma fiscal a los fines de que se conozca en el Congreso Nacional. El presidente Luis Abinader incluso confirmó el pasado lunes que en el transcurso de este mes pues se dará a conocer una propuesta de reforma fiscal que en principio, Diógenes y amables televidentes, tendría la intención de recaudar alrededor del 1.7% del Producto Interno Bruto. Para que ustedes tengan una idea, 1% del Producto Interno Bruto son más o menos 75.000 millones de pesos, un poco más. Entonces 1.7% serían alrededor de 125.000 millones de pesos adicionales que buscaría recaudar el gobierno a través de una reforma fiscal, y eso sería con ajustes impositivos. Vamos a ver qué dice el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Caram, sobre este tema para continuar hablando de algunos aspectos relacionados. Sin una reducción del gasto, sin una racionalización de los subsidios, es muy difícil que la población acepte un eventual sacrificio fiscal que puede significar la ampliación de la base arancelaria y la reducción de las exenciones a renglones claves de nuestra población. La reforma tributaria debe contemplar sí, la ampliación de la base tributaria, pero también la reducción de las tasas tributarias, en lugar del 18, por ejemplo, bajarlo al 10, y la simplificación de los trámites impositivos. Ahí está, Esteban, y vuelve el Fondo Monetario con el tema del desmonte de las exenciones tributarias de la República Dominicana. Vale recordar que hay diversos sectores en el país que han gozado desde su puesta en marcha en la República Dominicana, en el país, han gozado de exenciones tributarias, de exenciones fiscales, que le han retribuido muy buenos dividendos. Tan así que algunos de esos sectores, como digamos turismo, como digamos zona franca, gozan de muy buena salud económica, Entonces, por esto, organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros expertos y economistas de la República Dominicana entienden que ya es hora de ponerle límites a estas exenciones tributarias, dada que esos sectores ya han logrado solidificarse en el discurrir del tiempo y por lo tanto ya no requieren unas exenciones fiscales, unas exenciones tributarias como de las que gozan y como de las que han gozado hasta ahora. Y así, Esteban, como se habla de exenciones fiscales, también hay otros elementos a los que hace referencia el Fondo Monetario Internacional, como para ajustar bastante todo lo que tiene que ver con el gasto de la República Dominicana. Y de hecho, un tema del que tú hablas con insistencia, como es el dinero que se dedica al subsidio eléctrico, una cantidad de dinero de millones y millones. Este año se habla de alrededor de 1.500 millones de dólares destinados a esa actividad,
y el Fondo Monetario reitera que el gobierno del país debe enfocar su mirada en ir desmontando eso que verdaderamente es un barril sin fondo. De todas maneras, bueno, precisamente ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada realizó un encuentro con representantes de medios de comunicación donde hacían referencia a la necesidad de que no sea una reforma tributaria, sino que sea una especie de pacto fiscal dando cumplimiento a lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y cuando hablan de pacto fiscal es porque también hay que enfocarse en lo que tiene que ver con la eficiencia de la administración pública y la revisión para hacer también más óptimo el gasto público de parte del gobierno, porque ha habido un incremento extraordinario en el gasto corriente y una reducción del gasto de capital, que es el que tiene mayor tasa de retorno en lo que tiene que ver con el Estado. Pero también ahí, en ese encuentro, el Consejo Nacional de la Empresa Privada dio algunas pinceladas de los aspectos que bien pudieran ser tocados o que deben ser tomados en cuenta a la hora de hacer una reforma, y hacían referencia, por ejemplo, a las compras por Internet, hacían referencia también a las compras de servicios digitales, como es el caso esto de Airbnb, el asunto del streaming, de la televisión, de asunto del pago, por ejemplo, de Netflix, el asunto de los servicios de Uber y otros más que son servicios digitales y que deben pagar impuestos de acuerdo con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, así como también la revalorización, plantean el CONET, la revalorización de las tasas, vamos a decir, que están establecidas, o los valores que están establecidos para los vehículos y para los bienes inmuebles. Ustedes saben que nosotros tenemos unos impuestos a la transferencia o a la venta de vehículos y de inmuebles, así como el impuesto también sobre la propiedad inmobiliaria. Entonces, lo que plantea el CONEC es que se revaloricen esos cuadros donde si un apartamento, qué sé yo, que hoy día cuesta 10 millones de pesos, tal vez el impuesto interno lo tiene valorado en 7 millones, pues esa revalorización puede también implicar un aumento de las recaudaciones por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Y también piden prestarle atención a algo que es difícil, que son los servicios profesionales que no se pagan. O sea, nosotros tenemos una cantidad de servidores profesionales, entre ellos abogados y médicos, que no pagan impuestos y que manejan una cantidad extraordinaria de ingresos, y que eso en algún momento hay que meterle mano. Es difícil, es complicado, pero lo que dice el sector empresarial tiene sentido. O sea, ciertamente es complicado, pero la DGI tiene que crear mecanismos para hacer efectivo el cobro del ITEVIS, principalmente porque se entiende que de cada 100 pesos que debería recaudar, de cada 100 pesos que debería recaudar la DGI por concepto del ITEVIS, solamente recauda 34. Eso es lo que dicen los estudios. De cada 100 pesos que debería recaudar, solamente recauda 34. Y lo otro es por exenciones, por evasión y también por asuntos de elusión, que no es lo mismo que la evasión, pero que también contribuye con una reducción de los ingresos a captar por parte de la autoridad tributaria. Por eso, Esteban, se habla del alto nivel de evasión en lo que tiene que ver con el ITEVIS y también en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Que el impuesto sobre la renta se estima que está sobre el 60-65% la evasión, y en cambio en el ITEVIS se estima que está sobre el 40%. Es decir, que aquí todo el mundo evade. O sea, es una cosa impresionante lo que pasa, lo que ocurre con todo lo que tiene que ver con los pagos al fisco. Y fíjate una cosa que es interesante tomar en cuenta, Diógenes. Cuando se habla de evasión del ITEVIS, quienes se evaden el ITEVIS son los empresarios. ¿Por qué son los empresarios? Porque el ITEVIS son ellos que están llamados a retener. Sí, porque ellos son agentes de retención. O sea, el consumidor final no evade el ITEVIS. No hay forma de que el consumidor final evada el ITEVIS. ¿Por qué? Porque el consumidor final tiene que pagarlo en el precio del producto que compra. Ahora, el agente de retención de ese ITEVIS es la empresa que te vende el producto, que le vende el producto al consumidor final. Entonces, ese agente de retención es empresario y ese es el que va del ITEVIS. Entonces, lo mismo ocurre con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta lo pagan las empresas. Si hay evasión de impuesto sobre la renta, quienes están evadiendo el impuesto sobre la renta son las empresas. Esteban. Lo otro entonces son empresas
u organizaciones o personas que deberían pagar impuestos sobre la renta y que no lo pagan porque están en la informalidad. Y esa es la otra parte a la que hay que meterle mano, o sea, cómo hacer que ese 56% de la economía informal, una parte de ese 56% de la economía informal pase a ser formal para que entonces comience a tributar. Pero el que está en la economía informal no está evadiendo, lo que está es dejando de pagar un impuesto que debería pagar cuando esté en formalidad. Esteban, lo que estamos diciendo es, para que se entienda bien, es que no es la periferia la que evade. No es la periferia. No es la periferia, no son los pobres de la República Dominicana los que evaden, señores. No. Los que evaden son los que están llamados a pagar, y eso por lo general es clase media y clase poderosa de este país. Son esos los responsables de esa evasión de alrededor del 65% en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y sobre el 40% de lo que tiene que ver con el ITEVIS. Son esos los que evaden. No es la gente de la periferia, no. Son los que están en el centro de la economía de la República Dominicana. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, más contenido de El Despertador.